no matter what or Dios who. va a hacer lo que Dios va a hacer, no importa quién esté. Now, I want us to focus on those 4 men who brought the man to Jesus. Quiero que nos enfoquemos en los 4 varones que trajeron al paralítico a Jesucristo. Mr. Faith is the first one. Señor Fe es el primero. This is my son-in-law, Felipe Partida, and he's going to share something personal with us and what God is doing in his life, in his heart. Cristo vive, aleluya. Buenas tardes, pues mi nombre es Felipe Partida y yo soy un maestro en la escuela de Nogales que está en la ciudad de La Puente. Y pues yo he trabajado allí más o menos por unos cuantos años, 23 años. Y yo hace como 15 años tuve el gran privilegio para ser un director de un club que está en la escuela que se llama el Club de Fe. Y pues allí comenzó todo de mi creencia y ayudar a los estudiantes, maestros que están en la escuela. Por ejemplo, hay situaciones con los estudiantes, especialmente hoy día, que sufren, batallan con cosas en casa, con sus amigos, ya saben, drogas, todas esas cosas. El club se comparte de estudiantes, otro adulto, yo también. Nos reunimos cada semana, leemos la Biblia, la Santa Biblia, rezamos, hacemos cosas varias así para la comunidad. Y pues durante este tiempo que he trabajado en la escuela, Dios ha estado conmigo. Gracias a Dios, toda la gloria de Él, a su nombre. También en los días que también más o menos que no pongo atención a las cosas de Dios, pero todavía está conmigo, porque es grande y como el pastor dice, nos perdona. Y como dice el chavo del 8, que a veces se me chispeteó, ¿verdad? Hacemos todas cosas así, pero somos humanos y Dios sabe que no somos perfectos. Pero tenemos que seguir con la fe. Y la fe a mí es tan poderosa que así comienza con la relación con Dios. Y como dice aquí Mark, voy a leer de la Biblia, Mark 2:5. When Jesus saw their faith, he saw unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados son perdonados. Pues, otra vez, la fe en mis recientes años ha tenido muchas palabras con Dios, bendiciones con Dios, pero es decir que una historia de nosotros es tan poderosa que podemos usar la historia de nosotros para ayudar a otros que nos pasan en esta vida. Es decir que todos en este cuarto, en esta iglesia, en esta congregación, en sus calles, en sus casas, todos tenemos historias. Y esas historias tenemos que explicar, expresar y decir a los otros para ayudar dónde estamos con Dios, para que ellos conozcan a Dios, Jesús Cristo. Pues voy a hablar de un sueño que tuve. Antes del sueño estaba rezando mucho y pues el sueño estaba en la escuela que yo trabajo. El sueño trató de una alumna que no conocía. Entré al salón y pues
estaba el diablo allí y pues la pobre niña se quería dañar, se quería pues morir, y pues con la fe yo en el nombre de Jesús proclamé que si fuera en el nombre de Jesús, el espíritu se salió, el demonio se salió de la niña, pero entró a otro, y el otro que le entró era el director de la escuela. Y cuando yo, pues pasaron muchas cosas, pero para no hacerla larga, al fin el director de la escuela se pasó enfrente de mí y me dijo: no es tan fácil para que me corras. Y me desperté. Me desperté y ese momento comencé a rezar. Recé toda la noche. Al día de la mañana me puso Dios en mi corazón que tenía que llamar a mi suegro, a mi suegra, a mi esposa y también al director. Le dije que hay que rezar. Durante el día, Dios me enseñó la niña. Y gracias a Dios que todavía está aquí sin dañarse, pero sí estaba sufriendo. La niña estaba cortándose, la niña no quería vivir, pero con la fe y buscando a la gente que te pone en tu vida, rezando, trae cosas así a milagros. Pues, como le dije, esas cosas así son, y quería pues compartir esto con ustedes porque yo sé que todos tenemos una historia. Y pues con eso me gustaría que ustedes sigan rezando, escuchando y haciendo las cosas que Dios le pone en sus corazones, y que sigan haciendo una familia, no solamente aquí, pero afuera de este edificio, porque la iglesia de Dios no es aquí, es todo donde estamos. Ok, pues gracias, que Dios lo bendiga. That's Mr. Faith. That's one of the stretcher bearers. Ese es el hombre de la fe y es uno de los que trae parte de la escritura. He never stops believing Él nunca para de creer and trusting God. y de confiar en Dios. The second stretcher bearer, El segundo hombre que trajo al paralítico, Mr. Hope. el Señor Esperanza. He is just like Mr. Faith. Él es igual al Señor Fe. I think they kind of grew up together. Yo pienso que ellos crecieron juntos. They've seen a lot of things happen together. Ellos han mirado que muchas cosas han pasado juntos. And that's why Mr. Hope Y es por eso que el Señor Esperanza believed that one more thing God was going to do for him. él sabía que Jesús o Dios iba a hacer una cosa más para él. Mr. Hope, he goes around a lot singing this song. El Señor Esperanza camina alrededor cantando esta canción. My hope is built on nothing less Mi esperanza está fundada en nada menos than Jesus' blood and que righteousness. la sangre de Jesucristo y la confianza en él. On Christ, the solid rock, I stand. En Cristo, la piedra de fundamento All que other me paro. ground is sinking sand. Todo lo alrededor es tierra. All other ground is sinking sand. Toda la tierra es tierra que se deshace. That's Mr. Arena. Hope. Ese es mi Señor Esperanza. He never loses hope. Nunca pierde la esperanza. The third stretcher bearer is named Mr. Love. El tercer hombre es Señor Amor, Pastor Love. el Pastor Amor. Thank you, Pastor Nick. Gracias, Pastor Nick. Quiero compartir con ustedes, hermanos, I want to share with you today algo que me sucedió something that happened to me el día 2 de mayo de 2016. on the 2nd of May, 2016. Desperté I woke up y había soñado and I had dreamt
que veía that I saw a Pastor Nick Pastor Nick en un ataúd, in a casket aquí merito en este lugar. right here in this direction. Su cabeza estaba hacia acá, His head was facing this way, sus pies hacia allá, his feet were on the other end, y veía sus pies dentro de su ataúd cruzados, and I saw his legs crossed inside of the casket con una mortaja, con una ropa, with his robes, with what he was wearing, with a dress, with a, con con un una vestimenta ropa especial, humilde, with humble clothes, con una ropa bien humilde. with humble clothes. Es más, lo veía con su pijama de dormir. I saw him with his PJs, Y cuando me desperté, and when I woke up, le conté el sueño a mi esposa I told my wife the dream, y enseguida me puse a orar. and I began to pray right away. El pasaje que estamos compartiendo prácticamente dice The Bible passage that we're reading says que cuando Jesús estaba en la casa, that when Jesus Christ was in the house, los amigos del paralítico se dieron cuenta the friends of the paralytic knew or understood, y se pusieron de acuerdo y trajeron al paralítico a Jesús. that there was somebody that could heal him, and they brought him to Jesus Christ. O sea que no solamente escucharon y se quedaron ahí, They didn't just hear about Jesus and just stay there. sino que pusieron su fe en marcha. They put their faith into work. Y una vez que se ponen de acuerdo, traen al paralítico a Jesús. And once the four decide that they are ready, they bring the paralytic to Jesus Christ. Eso me enseña a mí que ellos tuvieron amor por este paralítico. That shows me that these four men had love for the paralytic. De lo contrario, lo hubieran dejado que siguiera paralítico. Otherwise, they would have just left him there where he was. Pero pusieron la fe en marcha But they put their faith into action, y vinieron a Jesús. and they came to Jesus Christ. Aleluya. Cuando realicé el sueño por la mañana, When I realized with the dream that I had just had in the morning, Pastor Nick se acababa de despedir, se fue de aquí el marzo 26. Pastor Nick had just left this church March 26th. Abril y luego sigue mayo, prácticamente 2 meses más tarde, April, then May, 2 months later, es cuando él tuvo el problema de su corazón. it's when he had his heart problem. Pero cuando yo desperté del sueño en la mañana, But when I woke up that morning from that dream, se lo conté a mi esposa y luego me puse a orar, pero a gritos, clamando al Señor. after I told my wife, I began to pray, but it wasn't a normal prayer. It was like just yearning and crying to God, Cubriendo a Pastor Nick con la sangre de Cristo, covering Pastor Nick in the blood of Christ, pidiendo en favor de él. asking for God's favor in his life. Momento después, A few moments later, le llamé, I called. o no me recuerdo si le llamé o él me llamó. I don't remember if I called him or he called me. Creo que le llamé. I think I called him. Y él acababa de experimentar And he had just felt el problema en su corazón. the heart problem. Y me dijo que estaba a punto de ir pues al hospital. And he told me that he was on his way to the hospital, or about to go to the hospital. Parece que él estaba en el gimnasio cuando esto pasó. I think he was at the gym when this happened. Y seguido después, él tuvo que ir al hospital, And a moment later, he had to go to the hospital, donde estuvo por 2 semanas. where he was there for 2 weeks. Y tuvo que ser operado, And he had to have an operation done, corazón abierto. open heart surgery. Y gracias a Dios, And thank God, mi esposa my wife y su servidor and I estuvimos allí were there hasta que terminó la cirugía. until the surgery finished. El sueño que Dios me había dado The dream that God had shown me me enseñaba showed me el peligro de muerte en el cual nuestro pastor estaba. the danger that Pastor Nick had towards his life, or the danger that was coming towards him. Y como ya dije, oramos por él, And like I said before, we prayed for him, pidiendo al Señor. asking God's favor in his life. Y en mi oración le decía, Señor, tú sabes And in my prayer, I would say, Lord, you know cuánto amamos a how Pastor much Nick we y a love su familia, a Pastor su Nick and esposa. his wife and his family. Y lo menos que yo quisiera en este momento es que And él se the vaya. last thing that I want in this life is for him to leave. Cúbrelo, por favor. Cover him, God, please. Restaura. Restore him.
Y sabe que And you know cuando pudimos ver la restauración de Pastor Nick When I saw the restoration of Pastor Nick y tenerlo aquí con nosotros, and to have him here with us today, eso merece una algarabía, un aplauso a Dios. we need to worship God. Porque Dios ha hecho un milagro God has done a miracle en la vida de él. in Pastor Nick's life. Yo quiero pensar And I want to think que su esposa, that nuestra hermana his wife, Esther, Sister Esther, está feliz. is happy. Aunque trabaja extra Even though she works a little para bit cuidarlo, to take care of him, consentirlo, to baby him, porque se ha vuelto como un baby. Because now he's become a baby, Pero su esposa lo comprende. but his wife understands him. Y como lo quiere mucho, And because she loves him a lot, lo mima. she takes care of him and spoils Así him. que, hermanos, este es mi testimonio. Brothers, Dios les this is bendiga. my testimony. Pastor Nick con nosotros. I don't see anything wrong with Yo that. no miro nada de malo con que mi esposa me chiquee. That's love. Eso es amor. Mr. Love, El Señor amor. in his way, through prayer, he brought me En and su, Jesus. en su manera, en la oración, Él me trajo a mí, a Jesucristo. That's what love does. Eso es lo que el amor hace. It endures. Sufre todo. Yes. Sí. It never gives up. Nunca se da por vencido.